Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo usar la plataforma de Remitly. Vamos a ver todas sus características, vamos a ver toda la plataforma y en este tutorial vamos a enseñar lo básico sobre cómo crearnos una cuenta, cómo realizar transferencias, las comisiones que nos cobran y si merece la pena. Por supuesto, cuando acabe este vídeo tendrás una idea general sobre cómo funciona la plataforma, las características y si a ti te interesa, si quieres realizar una transferencia a algún país en cuestión. Por eso, si tienes alguna duda a lo largo del vídeo, puedes dejárnosla en los comentarios para que nosotros las resolvamos muy fácilmente, o si no, puedes contactarnos a nuestro Twitter, donde resolvemos dudas por mensaje directo y también actualizamos con noticias todos los días. Por eso también te lo dejo en el primer comentario para que puedas seguirnos fácilmente. Dejaré un link para que puedas acceder. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos a empezar definiendo qué es Remitly. Vamos a empezar a conocer un poco lo que es la empresa, en qué se fundamenta, etc. Remitly básicamente es un servicio digital de remesas con el que tú podrás realizar transferencias a otros países. Lo que pasa es que te ofrece unas comisiones relativamente bajas porque es un servicio digital que no tiene ninguna ubicación física. A continuación nosotros veremos desde qué países podemos enviar estas transferencias y qué países pueden recibirlas, ya que Remitly está incorporando países nuevos absolutamente todos los meses para que encontremos una mayor diversidad y variación de países a los que poder enviar estas transferencias. Tú puede que te estés preguntando, pero bueno, ¿Remitly es una entidad que esté asegurada, una entidad con licencia? Bueno, pues la respuesta es sí. Por un lado, está registrada en el Departamento de Tesoros de los Estados Unidos, también tiene licencia para operar en las provincias canadienses y finalmente está regulada y controlada por la Financial Conduct Authority, o lo que es lo mismo, la FCA, que se encuentra en el Reino Unido. Básicamente lo que yo quiero que te quedes de esta introducción es que Remitly va a actuar de intermediario entre tu banco, donde tú vas a realizar una transferencia a Remitly, y Remitly es ese conector donde va a enviar este dinero que has enviado desde tu banco a otro banco de un país en cuestión, que vamos a ver a continuación. Por eso, ahora lo que vamos a hacer es ir a la plataforma de Remitly, pero antes de comenzar te voy a dejar un link de referidos por si te convence la plataforma, te convence el vídeo tutorial, que te crees una cuenta y te lleves 20 euros de descuento o 20 euros totalmente gratis en tu primera transferencia. Te dejo el link en el primer comentario para que puedas acceder a él y poder ganar esos 20 euros al realizar una transferencia. Una vez has hecho clic, vámonos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Remitly y en este caso, si te quieres crear una cuenta nueva, le das a Join Now. Es muy simple, sí. Tendrás que rellenar con tu email, te registras, lo verificas y ya está. Yo en este caso le voy a dar a Sign In y vamos a poner el email en cuestión. Aquí pones la contraseña y como estáis viendo estamos dentro de Remitly. Pero alto, alto, alto. ¿Qué países se encuentran dentro de esta plataforma? Que es algo que se nos ha olvidado decir. Bueno, pues vamos a verlo también. En este caso, dentro de la parte de Remitly, de esta página de Remitly, podrás acceder aquí abajo a la parte de a dónde podemos enviar nuestro dinero. Nosotros estaríamos enviándolo desde España, que nos aparece aquí arriba, y enviar dinero puedes elegir el país al que lo puedes enviar. Puedes elegir Serbia, Rusia, bueno, tienes un montón de países. Vamos a poner Rusia, por ejemplo, y en este caso nos aparecerá la comisión, cuánto es un euro, ¿vale? En este caso en rublos rusos son 85,96 y en la primera transferencia no tendremos ningún cargo. Si nosotros bajamos podremos elegir otro país, pero es importante ver dónde podemos enviar el dinero a Rusia desde España. Aquí nos aparece las líneas de envío de dinero, nos aparecen los bancos con los que tiene conexión Remitly y me parece muy interesante. Aquí arriba te explica muy bien cómo hacerlo, pero en este video tutorial lo vas a ver muy en detalle y lo vas a entender. Y si tú, por ejemplo, quieres cambiar el país de origen, en vez de España, pues de Alemania, tendrás que hacerlo de la misma manera, pero las conexiones puede que sean diferentes. Si tú quieres enviar a otro país, es muy simple, eliges otro país y ya estaría, ¿vale? De esta manera podréis hacer un cálculo, una estimación de las entidades que tienen la colaboración con Remitly y de cuánto te va a costar, ya que te ha puesto la conversión previamente. Por eso vamos a volver a iniciar sesión y vamos a ver la cuenta una vez por dentro en detalle. Por eso, una vez te has registrado, te dice: te damos la bienvenida a Remitly, obtén un descuento de 15 euros en tu transferencia cuando envíes 100 euros o más. Estas son las condiciones del referido que te he dejado en el primer comentario, así que échale un vistazo porque te puede interesar. En este caso, como estamos viendo, esto es el menú que nos aparece: enviar dinero, historial de transferencias, límites de envío, compartir Remitly, y aquí nos aparece nuestro perfil. En este caso vamos a empezar de derecha a izquierda. Vamos a empezar por la parte de nuestro perfil, donde primero podemos elegir el país de origen, en este caso de España. Yo soy de España.
quiero el idioma español de la plataforma, es muy simple, y aquí en bienvenido podemos configurar los ajustes de la cuenta. Si nos vamos por ejemplo a la parte de ajustes, podremos cambiar el nombre de nuestro perfil. En este caso yo no tengo rellenado absolutamente nada, únicamente la dirección de email. Puedes agregar número de teléfono, idioma, puedes poner enviando a Kosovo, pues quitarlo evidentemente porque Kosovo es el que me aparece por defecto, pero puede aparecer Japón, el país al que tú quieras enviar ese dinero, le das a guardar y no pasa absolutamente nada. Tú lo cambias a Japón y aquí te aparecerá Japón con las diferentes comisiones que te van a cobrar a continuación, ¿vale? Entonces, una vez has elegido tú el país, tienes tus datos porque evidentemente tienes que rellenarlos, no te va a dejar continuar si no los has rellenado. Vamos a la parte de notificaciones. En este caso ya las tengo activadas para que me notifiquen sobre marketing de la empresa, ofertas o cosas así. A mí me apetece saberlo. Destinatarios, aquí puedes guardar los destinatarios. Si es de algún país, por ejemplo, imagínate que hay una persona que se llama suscríbete ahora, ¿vale? Y de nombre se llama dale like. Y ya de paso aprovechas a suscribirte y a darle like si al final del vídeo te ha servido. En este caso podéis poner su número de teléfono, ¿vale? Es opcional. Esto, el email, también tenéis que ponerlo, es opcional. Luego la dirección, ahí sí que tendréis que ponerlo, obviamente, el código postal, la prefactura y todos los datos relacionados con esta persona, ¿vale? Tú luego le das a guardar y esto ya te facilitará un acceso directo cuando quieras realizar transferencias a esta persona. Métodos de pago es el método mediante el cual tú vas a introducir tu dinero en Remitly. Vamos a darle a agregar un método de pago nuevo y aquí te dice que puedes utilizar tanto la Visa como la Mastercard, ¿vale? Te tienes que poner evidentemente el número de Visa o de Mastercard, la fecha de vencimiento, el CVV, el nombre y el apodo de la tarjeta. La dirección de facturación también tendréis que ponerla, le dais a guardar y básicamente este es el método mediante el cual vamos a ingresar nuestro dinero en Remitly. Mediante este ingreso por tarjeta bancaria vamos a ingresar el dinero en Remitly y desde Remitly lo vamos a enviar luego a este país en cuestión que tengo en este caso seleccionado, Japón. Si tú bajas hacia abajo y te vas a tasas y tarifas, voy a abrirlo en una nueva pestaña, te pone los tipos para Japón, que es lo que os comentaba antes. Encontramos transferencias rápidas todos los días y pone enviar dinero a Japón. Esta es la cantidad de euros para la tarifa normal y esta es la tarifa express para que llegue más rápido, 8 euros. Básicamente nosotros podremos acceder a información relacionada con todos los países y esas transferencias aquí abajo en la parte de tasas y de tarifas. Si te vas a compartir Remitly, ahí nosotros encontraremos el tema de los referidos donde podremos invitar a otras personas para que realicen transferencias y vosotros los dos obtengáis hasta 15 euros por esa invitación. En la parte de límites de envío nosotros encontramos las características de los envíos, en este caso mediante Remitly. Dice que nos encantaría ayudarte a incrementar el límite de envío, pero hay coste adicional por ello. Por eso en el nivel actual, cada 24 horas podremos enviar 5.000 euros, en este caso siendo del nivel 1. Nosotros para subir de nivel tendremos que aplicar y tendremos que pagar una cuota de inscripción. Si tú por ejemplo estás interesado en enviar dinero a tu familia en otro país, a tu hijo que también está en otro país, etc. Por defecto nos aparece esto, pero bueno, luego puedes subir de nivel al nivel 2 y ya estaría. Mi consejo personal es que si tú, por ejemplo, quieres enviarle más dinero a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre o a cualquier familiar o amigo que esté en otro país, o bien te puedes crear una segunda cuenta con otro correo electrónico, o bien que lo haga otra persona a la cual a ti te salga más barato realizar esta transferencia y luego esa persona se lo envíe mediante Remitly, aumentando de esta manera el límite de envío que puedes realizar, tanto al mes como al día, como a los 180 días. Me parece que tenemos que ser un poco inteligentes en este aspecto y ahorrar lo máximo posible y no pagar estas cuotas de inscripción. Básicamente aquí te pone la información requerida para estos casos y si tú por ejemplo eres del nivel 3, te dice que la única información requerida para realizar estas transferencias, información y documento de nivel 2 si aún no se proporcionaron. Es decir, información de nivel 1 si aún no se proporcionó, nombre completo, dirección de residencia, bla bla bla, identificación con fotografía emitida del gobierno, acuerdos de uso del servicio y comprobante cómo financias tu transacción, extracto de la cuenta bancaria. ¿Vale? Esto evidentemente lo hacen para asegurarse de que el dinero que tú estás enviando no es dinero ilegal, ni de contrabando, ni de asesinatos, ni de nada por el estilo. En el historial de transferencias
tú ya verás las transferencias que has realizado a otros países, es decir, utilizando la plataforma de Remitly, ¿vale? Todas las transferencias en progreso y enviado. En este caso es una cuenta totalmente nueva que me he abierto para enseñarosla a vosotros y por eso no encontramos ninguna transferencia. Pero aquí encontrarás todas las transferencias que hayas realizado, que estén en progreso o que se haya enviado ya, es decir, transferencias completadas. En la parte de enviar dinero, que yo considero que es la más importante, es donde nosotros vamos a tener que rellenar todos estos datos para enviar el dinero mediante Remitly. Imaginad que en este caso vamos a enviar 100 euros y en este caso ellos reciben 12.571 yenes japoneses. La tarifa es de 8 euros y podremos aplicar un código de oferta. Si nosotros tenemos algún código, pues podemos aplicarlo de una manera muy fácil y sencilla. Lo introducimos aquí, aplicamos la oferta y se nos aplicará inmediatamente. El método de envío puede ser bien por depósito bancario o pago efectivo por ventanilla. Yo en este caso recomiendo depósito bancario y aquí nos aparecen los bancos que tienen la colaboración con Remitly, ¿vale? Tú le darías a continuar ahora, que es lo que vamos a hacer nosotros, pero antes quiero abrir una pestaña nueva para ver la conversión de euros a yenes japoneses. Vamos a poner euro a yen japonés y vamos a ver cuántos son, evidentemente, 100 euros. Vamos a poner 100 y nos pone 12.898. Bueno, pues aquí, como estamos viendo, hay unas comisiones ocultas que evidentemente no te están mencionando, diciéndote que un euro son 125,71 JPI, cuando en realidad es 128,98. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es sacar la calculadora, vamos a poner calculadora aquí, vamos a sacar la aplicación y vamos a realizar una resta para ver cuánto nos están cobrando de comisiones. En este caso sería directamente esta cantidad de aquí, menos esta que aparece aquí. Es decir, 12.898,27, 12.000,27 y a esto le vamos a restar el valor que aparece aquí, 12.571. Vamos a poner 12.571, vamos a darle a Enter, son 327,27 y aquí vamos a poner 327,27. Que en este caso nos estarían cobrando de comisión, además de los 7-8 euros por el envío express, unos 2,54 euros. Y esto es algo que a mí me molesta que no lo especifiquen, pero que es importante saber que nos están cobrando. Siempre recomiendo realizar esta comprobación para ver cuánto nos están cobrando de comisión. Vamos a suponer que en este caso lo enviamos al Japan Post Bank y vamos a darle a continuar. Una vez le hemos dado a continuar, tendremos que introducir la información del destinatario, número de la cuenta, código de la sucursal, nombre, apellido, número de teléfono, código del destinatario. Luego introduces tus datos, los datos del remitente. Luego hará un resumen de lo que tú vas a realizar, del envío en cuestión. Y cuando le das a confirmar y enviar, pues envía automáticamente. Aquí te especifica el límite que hemos visto antes, ¿vale? Es decir, el límite al que tú estás sujeto, somos de nivel 1, es decir, que en 24 horas podemos enviar 5.000 euros y puedes aumentar el límite de envío, como hemos visto previamente, dándole aquí, le das a aplicar ahora al nivel 2 y tienes que subir los documentos relacionados con eso. Evidentemente tienes que poner tu información, etcétera. De esta manera hemos visto que la plataforma de Remitly es muy fácil y sencilla de utilizar. Es una plataforma muy intuitiva con la que nosotros podemos realizar transferencias a otros países que normalmente son países no muy accesibles, al menos no dentro de la Comunidad Europea, para poder enviar nuestro capital. En futuros tutoriales veremos también la aplicación dentro del teléfono móvil. Por eso, si te ha servido el vídeo, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!